¿Sabías que casi la mitad de la población camina por las calles sin tener idea de los hilos políticos y contratos millonarios que definen sus propias crisis? Bienvenidos a Pulso Crítico, el espacio donde el pensamiento crítico desarmará la realidad de nuestro entorno. Hola, soy Sara Quiñones. Analizaremos la transparencia institucional en el Ecuador poniendo la lupa sobre el caso Progen, un escenario de opacidad que la prensa califica como uno de los actos de corrupción más lesivos de nuestra historia. Para desarmar la complejidad legal de este entramado, tengo el honor de presentar en cabina a nuestro experto invitado, el doctor Gustavo Guerra Bello. Él es doctor en jurisprudencia, magíster en relaciones internacionales, especialista en derecho administrativo y cuenta con una destacada trayectoria como asesor gubernamental. Un verdadero lujo tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias, Sara, aceptando esta gentileza de su invitación para participar en este distinguido panel. Es un tema que me parece con una coyuntura muy relevante. Me parece también muy encomiable que ustedes como estudiantes también empiecen a analizar lo que ocurre fuera de las paredes universitarias y se involucren con la realidad nacional. Así que me ha encantado de participar y con mucho gusto para atender sus preguntas y sus opiniones también. Bueno, un gusto, doctor. Hola con todos, soy Daniela. Un placer acompañarte, Sara, en este panel. Mi nombre es Charlotte. Lista para desglosar el impacto de este complejo caso junto a nuestro invitado. Y muy buenas, yo soy Nicolás Bravo. Y un gusto también encontrarnos aquí. Y estoy muy emocionado por aprender porque la verdad es que al principio no sabía mucho sobre este tema y la verdad es que siempre es bueno escuchar a un experto hablar. Con gusto, bueno, no, experto no, pero vamos a dar la opinión que creo que les puede venir a todos muy bien, así que también atento a sus comentarios, con mucho gusto. Bueno, para construir este podcast no nos quedamos en la superficie, aplicamos una metodología rigurosa basada en 22 entrevistas estructuradas de campo y una exhaustiva triangulación de fuentes periodísticas de alta credibilidad. Al cruzar portales de investigación verificados como Primicias, Plan 5 y Diario Expreso, descubrimos un abismo preocupante. Mientras los medios revelan que la Fiscalía procesó a 21 personas por presunto peculado e investiga un prejuicio por $104 millones de SELEC, en nuestras encuestas el 46.2% de los ciudadanos admitió que no conoce el caso en absoluto. Esto evidencia un alarmante sesgo de apatía y una enorme brecha de desinformación frente a una crisis energética que nos golpea a todos en el día a día. Exacto, es una desconexión brutal, Sara. Fuentes periodísticas como Primicias muestran informes desarrollados sobre la rutina del dinero, pero la percepción en la calle es de total desamparo. El número de encuestas es del 61.5%. Identificó que la principal consecuencia de esto es la pérdida radial de la confianza ciudadana. Y esa pérdida de confianza no es una exageración teórica o un simple rumor. En las entrevistas en profundidad que mantuvimos con especialistas de la salud social y la academia, como la doctora Mariuxi, coincidimos textualmente en que con estos escándalos se desmorona la poca credibilidad que le queda al sistema y se genera una profunda fatiga en la ciudadanía. La indignación ciudadana cobra todo el sentido del mundo cuando la opacidad se normaliza. Doctor Guerra, entremos directo al corazón del problema. Las figuras de excepción por la emergencia eléctrica suele abrir puertas a vacíos normativos nefastos. En el caso Progen, se ejecutaron contratos donde se pagó un anticipo de más del 70% sin garantías reales de fiel cumplimiento. ¿En qué punto del diseño administrativo o legal se rompen los filtros de control para permitir que una cuantía tan alta quede desprotegida? Bueno, es una pregunta extremadamente interesante y creo que valdría la pena darnos un contexto a nuestra audiencia en ese tema. Evidentemente, cuando ustedes hablaban de estas encuestas que han realizado a varias personas, surge el tema primero de cierto desconocimiento, también motivado por apatía. La gente un poco empieza a desconectarse de la realidad nacional, concentrarse más en la vida privada. Y en nuestro país, con episodios de corrupción tan frecuentes, de alguna manera es como una vía, digamos, normal. Es decir, la gente solamente sabe que el primer episodio de corrupción será tapado por el siguiente y a su vez por el siguiente. Y esa cadena de acontecimientos lo que hace fundamentalmente es generar ese cansancio, esa saturación por parte de los ciudadanos normales, sobre todo los chicos jóvenes como ustedes que de alguna manera no se involucran tanto en el acontecer nacional.
Entrando ya a la pregunta en cuestión, pues, yo tendría que coincidir, por supuesto, que todos los regímenes que se denominan excepcionales o que establecen una posibilidad de salirse de la generalidad de las reglas, de alguna manera se han presentado en nuestro país como una de las causales justamente para que se produzcan ese tipo de atropellos, ese tipo de abusos. ¿Por qué? En lo que es la contratación pública normal, recuerden ustedes que estamos hablando que con el dinero público se está contratando a un privado para ejecutar una obra o un servicio de interés nacional. Entonces ese es el dinero de todos, que contribuimos con nuestros impuestos, con las tasas, con las contribuciones, y evidentemente tienen que estar muchos ojos encima para poderse dar cuenta de lo que están pasando con esos recursos. Entonces, cuando hay un procedimiento normal que se difunde, que se transparenta, que tiene seguimientos a través de plataformas como la administra el Servicio de Contratación Pública en Ecuador, por supuesto que hay muchos niveles de control. Pero ¿qué ocurre cuando suceden este tipo de situaciones? Anómalas, extraordinarias, que ameritan una contratación que sale de ese esquema. Y los regímenes de excepción, de alguna manera, han permitido ese tipo de esquema. Es decir, que no sigamos todos los pasos, que las contrataciones puedan ser directas, que no se requiera un proceso de escrutinio más profundo sobre los proveedores justamente contratados. Y lo que aparece en este caso en particular, ya no es solamente una especie como de que los procedimientos fallaron también en la revisión previa, sino que realmente hablamos de un entramado, un concierto para delinquir, es decir, un grupo de empresas, un grupo de personas que, aprovechando justamente esta situación crítica que vivimos con los apagones, con escasez de energía eléctrica por la grave crisis de sequía que aconteció en nuestro país en el año 2024, aprovecharon toda esa coyuntura justamente para montar un entramado delictivo para poder sacarle ventaja. Entonces, evidentemente, yo coincido con su apreciación. Cualquier régimen que de alguna manera no siga los pasos normales, que permita justamente que determinado tipo de empresas, y también por supuesto con la venia o digamos la connivencia de funcionarios públicos, es mucho más proclive a actos de corrupción que los procedimientos normales. Precisamente en nuestra encuesta, el 46.2% de los ciudadanos señaló que el aspecto más importante en estos casos es el estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, pareciera que la Contraloría General actúa tarde, haciendo una autopsia cuando el dinero ya fue desviado. Para solucionar esto, usted propone reactivar los mecanismos de autorización previa o concurrente de la Contraloría en contratos internacionales significativos. ¿Cómo funcionaría este blindaje preventivo sin burocratizar o volver lentos estos procesos de adquisición del Estado? Bueno, ese es un tema bastante significativo en este contexto. Tenemos básicamente que tomar una decisión. Piensen ustedes que estamos en una balanza que debemos equilibrar. ¿Qué es más importante? ¿La agilidad de los procesos o la supervisión efectiva del uso del dinero público? Entonces, en esa balanza, ¿hacia qué lado debemos inclinarnos? Por supuesto, es muy difícil que encontremos una solución que de alguna manera atienda a ambas perspectivas. Si existen controles previos, generalmente redunda esto en mayores demoras y sería contrario a un régimen de excepción que lo que busca es agilidad. Pero por otro lado, cuando no existen estos controles, se provocan este tipo de situaciones. De alguna manera, cuando hablábamos sobre estos temas, decíamos muy bien, ¿qué podría haberse hecho? Y siempre lo miramos en retrospectiva. ¿Qué podría haber pasado para evitarlo? Y uno de esos temas sería la intervención preventiva, paralela de la Contraloría General del Estado, que tenga la posibilidad de revisar, por ejemplo, historial de las empresas potenciales contratistas, mirar básicamente antecedentes, cómo se han comportado en otros contratos, inclusive internacionales, en ese orden. Y una vez validado esto, se convierte como una revisión adicional, pero sobre todo imparcial, digamos, fuera de la entidad contratante, que en este caso fue el Ministerio de Energía y Minas, que pueda mirar y en este caso, si está todo de acuerdo, dar un ok. ¿Cuál podría ser entonces el punto que equilibre este esquema? Los plazos. Es decir, que este proceso tampoco se alargue, no tome meses. Piensen ustedes que la Contraloría pudiese haber tomado 6 meses en hacerlo. Bueno, hasta entonces nos quedábamos sin luz en el Ecuador. Bueno, como efecto finalmente terminó pasando. Pero la idea sería, digamos, que el procedimiento de excepción, aunque suene un poco contradictorio, también tenga reglas. Y una de las reglas podría ser la intervención de entidades como la Contraloría y en un momento determinado inclusive la Procuraduría General de Estado, que es el abogado de todos, el abogado de la nación. Entonces eso podría haber sido un canal importante, pero nuevamente invocando que cualquier procedimiento en materia de contratación pública debe ser normado, debe constar en leyes, en reglamentos y de alguna forma darnos seguridad a todos, sobre todo inclusive hablando de la ciudadanía.
Para que nuestra audiencia universitaria lo entienda de una forma súper sencilla, podríamos decir que una institución que oculta información pública y firma contratos a dedo actúa exactamente como un grupo de estudiantes que hace un trabajo en equipo, pero le esconde las rúbricas y las notas al resto de la clase para que nadie note que plagiaron el proyecto. Bueno, quizá ese nivel de comparación no es tan exacto, porque claramente yo estoy, por supuesto, absolutamente convencido de que esos entramados de corrupción primero se conciben en las mentes y en los corazones de las personas. Es decir, cuando una persona carece de principios morales, de una forma es mucho más proclive a sucumbir a la tentación, a la ambición en este contexto. Entonces, guardando el tema de un estudiante que hace trampa en un examen, en una prueba, en un trabajo, se está forjando la posibilidad de que esta persona, a su vez, cuando ya sea profesional, carezca de escrúpulos y de alguna manera forma pueda acontecer este tipo de esquemas. Entonces, no sé si son ejemplos exactamente iguales, porque estamos hablando de dos niveles absolutamente distintos, pero sí, yo sí pienso que la corrupción como un defecto de personalidad, un defecto de carencia de principios morales, se cultiva desde las personas están formándose, inclusive desde la propia niñez. A través de este riguroso cruce de datos y las posturas técnicas que el doctor nos acaba de detallar, aplicamos un razonamiento inductivo claro. La opacidad en el caso Progen no es una anomalía aislada, sino una falla sistémica que urge corregir. Y aquí es donde demostramos nuestras habilidades de la UDLA. El pensamiento crítico consiste en evaluar la calidad de las fuentes y tomar decisiones basadas en evidencia real, no en suposiciones. Por eso, cuando miramos las soluciones que exige nuestra comunidad en nuestras encuestas, vemos que el 30.8% de los participantes exige una respuesta integral, mayor control estatal preventivo, sanciones inmediatas y participación ciudadana activa. La gente ya no quiere más comunicados, quiere rendición de cuentas real. Y la demanda llega directamente a nuestras aulas. El 6.1.5% de los encuestados considera sumamente importante que la universidad debata estos casos reales de corrupción. Si proyectamos ese porcentaje a los miles de estudiantes de nuestra comunidad universitaria, estamos hablando de una masa crítica enorme de futuros profesionales que se niegan a ser educados bajo el sesgo de la burbuja teórica. Exigimos herramientas para confrontar la realidad nacional. Así es, por eso adoptemos una regla práctica como hábito mental. Ante cualquier contrato público millonario en crisis, no te preguntes quién ganará el debate político. Pregúntate quién tiene el acceso a los datos y quién se beneficia directamente de tu desconocimiento. El pensamiento crítico se demuestra en las decisiones diarias. No sirve nada este análisis si cerramos la computadora y seguimos consumiendo información de manera pasiva. Exactamente, Nicolás. Por eso, el equipo les propone un reto concreto, medible y digital para esta semana. La próxima vez que vean un video corto en TikTok o un post en X sobre el caso Progen o las crisis en el sector eléctrico, deténganse. No les den like ni lo compartan de inmediato. Tómense exactamente 3 minutos para contrastar. Vayan a las fuentes primarias o portales de investigación verificados como Plan 5, Primicias o Diario Expreso e investiguen el trasfondo. Romper la cadena de la desinformación masiva es nuestro primer acto de responsabilidad social como estudiantes. Queremos agradecer enormemente al Dr. Gustavo Guerra Bello por acompañarnos hoy en cabina y aportar esta valiosa, rigurosa y necesaria perspectiva jurídica. Muchas gracias, doctor. Encantado. Con mucho gusto participarles. Quiero quedarme sobre todo con estos últimos consejos. Me parece ideal que no solamente lo analicemos en este nivel, sino que compartamos, que esta experiencia sea también un motivante para que la ciudadanía, y en este caso los estudiantes universitarios, puedan involucrarse activamente en ese tipo de esquemas. Por ejemplo, una vigilancia académica, un grupo de delegados que justamente desde las universidades puedan participar en estos procesos, mecanismos de consulta previa, mecanismos de intervención como la silla vacía en los consejos, por ejemplo, son de alguna manera espacios en los cuales la ciudadanía puede involucrarse en ese tipo de esquemas. Entonces, creo que de aquí, de esta masa crítica justamente de estudiantes, pueden salir propuestas muy interesantes que pueden ser discutidas y que, ojalá, digamos, lamentablemente la experiencia republicana de nuestro país ha hecho que en todos los gobiernos aparezcan este tipo de situaciones. Pero si no se pone un alto, si el alto principalmente debe venir de las conciencias de los ciudadanos y el nivel de involucramiento que tengamos en la prevención de situaciones como estas. Y gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden siempre, ocultar la información debilita a las instituciones, pero el pensamiento crítico de los ciudadanos las vuelve a fortalecer. Nos vemos en el próximo episodio de Pulso Crítico.